Hola, ¿qué tal? Yo soy Alicia y os doy la bienvenida a Alicia Recetas. Hoy vamos a preparar un pastel delicioso. Consta de un bizcocho muy tierno y esponjoso con fruta en almíbar por encima, que yo voy a utilizar melocotón, pero le puedes poner la que más te guste, y luego un crumble de mantequilla por encima, que queda delicioso. La mantequilla se derrite y le hace como una capa crujiente azucarada riquísima, de verdad. Tenéis que probar este pastel. Así que sin más, comenzamos. Primero ponemos 2 huevos en un bol grande. Añadimos 150 gramos de azúcar y una cucharadita de pasta o extracto de vainilla. Batimos a velocidad media unos minutos hasta que la mezcla blanquee y doble su volumen. Es importante que los huevos y los demás ingredientes que vamos a añadir estén a temperatura ambiente para que todo ligue mejor. Ahora agregamos 70 ml de aceite de oliva suave o de girasol y 125 gramos de yogur natural. Batimos para integrar bien estos ingredientes. Luego añadimos 200 gramos de harina sobre un colador de malla fina y 8 gramos de levadura química o polvo de hornear. Tamizamos para que no haya grumitos y airear la harina. A continuación, con unas varillas de mano, integramos la harina en el batido con movimientos suaves y envolventes. No hay que batir porque eso desarrollaría el gluten de la harina y nuestro bizcocho quedaría apelmazado. Solo hay que mezclar despacio hasta que se integre. Repasamos las paredes del bol para recoger la masa y que todo quede bien mezclado. Engrasamos con spray antiadherente o con un poco de mantequilla un molde. En esta ocasión yo voy a utilizar este molde de cristal que me gusta mucho para este pastel. Te dejo un enlace en la cajita de descripción para que puedas ver en detalle las medidas y las características. Después volcamos la mezcla del bizcocho sobre el molde. Encima ponemos unas láminas de melocotón en almíbar. Puedes utilizar otra fruta si lo prefieres, como manzana o plátano o arándanos. Con todas esas frutas queda muy rico. Por otro lado, preparamos el crumble. En una picadora ponemos 50 gramos de harina, 50 gramos de azúcar y 40 gramos de mantequilla sin sal fría. Es importante que la mantequilla esté fría. Lo picamos todo hasta que se forme como unas migas. Tiene que tener una textura parecida a la arena del mar mojada, pero que forme pegotitos. Ponemos el crumble sobre el melocotón en almíbar, cubriendo bien toda la superficie del bizcocho. A continuación lo llevamos al horno, ya precalentado a 180 grados centígrados, y lo horneamos a esa misma temperatura durante 40 minutos. Y aquí está recién salido del horno. Mira qué pintaza tan deliciosa tiene. Espero que os animéis a preparar esta receta y que la disfrutéis mucho. Si os ha gustado, dadle a me gusta y suscribirse al canal si aún no lo habéis hecho. Y activad la campanita porque se vienen recetas deliciosas. Yo sin más me despido hasta la próxima. Un beso.